12 de mediodía, 4 minutos. Bienvenidos a otra emisión de Es con Vos por FM Federal 99.5. Hola Fernando, hola Juan, ¿cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola, buen día para todos. Hoy un programón hoy, ¿eh? Un programa impresionante. Fer, te mandamos un beso enorme. Y ya estamos también en compañía de los invitados. Hoy vamos a hablar con gente que está en el Museo Policial. Sí, y Nos que vamos además a enterar de tantas cosas, vamos a hacer tanta memoria. está además en la radio, en FM Federal. Por supuesto, en el Museo del Crimen. Claro, sí, a las 15 horas todos los jueves. Y bueno, es un gusto en este caso recibirlos. Enorme placer. En su casa también, pero recibirlos en otro horario aquí en Es con Vos. Es que hoy hacen todo el día, me parece. Doble horario. Hoy es completo. Le pegan hasta la medianoche después, ¿no? O sea, Como sacrificados. Muy buenos días. Como aquello que... se usa todavía. El trabajo es un sacerdocio. Sí. De modo que no tiene horarios. Exactamente. Estamos con Eugenio Zapietro, ustedes la están escuchando, con Juan Pablo Alfaro y... Hola, Juan Muy buenos Pablo. días. Y además José Luis Alonso. Hola, José Luis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a los tres. En un ratito nada más, luego de este tema, vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el Museo Policial y además vamos a hacer memoria y vamos a hablar de una película que hoy mismo se está estrenando. ¿No es así, Fernando? Exactamente, se llama El Ángel, es una película que se exhibió en Cannes no hace mucho, que hace rato tiene que haberse estrenado, pero por el tema de las vacaciones de invierno, muchos tanques que vinieron de afuera esperaron el momento adecuado para hacerlo. Es la nueva película de Luis Ortega y de ella vamos a hablar en un ratito. Es con vos, para escuchar a los que saben. Y continuamos con Eugenio Zapietro, con Juan Pablo Alfaro, con José Luis Alonso. Vamos a hablar del Museo Policial, Eugenio. No nace como un museo solamente. O mejor dicho, tal vez después de Viene evoluciona en un museo. Y es en el orden cronológico, tal vez realmente, físicamente, el segundo museo de la ciudad. El primero es el Histórico Nacional, ¿no es cierto, Juan Pablo? así es. De 1896, y después en el 99, abril 24, se crea. Se crea en el 93, un jefe de policía había visto la posibilidad. ¿Para qué? Para que el personal que salía a la calle supiera cómo trabajaban los delincuentes. Y en ese momento veníamos Juan Pablo, de la Galería de Ladrones, un señor que había fundado la Dirección de Investigaciones nuestra, que es un escritor, un periodista que vino de Entre Ríos a trabajar acá, el señor Álvarez, llamado alias Fray Mocho, o un tal Carrizo también, tenía dos hizo un libro, edita un libro con 200 ladrones conocidos. Entonces, esos libros que están en el Museo del Crimen, como llamamos al Museo Policial, abre un poco, pavimenta la avenida. ¿Para qué? Para que el personal de calle, que ojo, está formado, José Luis, por turcos, por el 60% era sol de raza, sí. Claro, la policía tenía que vernáculos y los otros. Pero ¿qué pasa? Que en las academias, cuando salen de la comisaría antes de tomar servicio, le dicen: señores, con estos elementos roban los jiqueros. ¿Qué era el jiquero? Era lo que robaban ropa, de la ropa tendida. Era una caña con un gancho. Eso se llama jiquero. Bueno, después viene todo lo demás. El modus operandi, o sea, el oficio de los delincuentes, nace con el Museo Policial. Este jefe de policía no lo logra en el 93, lo logra Beasley, que fue el jefe de policía que más tiempo estuvo a cargo de la jefatura, 8 años. Era un civil, fue interventor en una provincia, fue diputado. Deja de ser jefe de policía por eso. ¿Por qué? Porque es diputado. Entonces, Roca, el presidente, tiene una conversación con él
y le dijo, como decimos hoy, dele para adelante. Así nace el Museo Policial, que tiene en este momento 119 años, o cumple 120 el año que viene, que además tuvo un par de sedes, primero el departamento, después la 19, y después donde está ahora. ¿Dónde está ahora, Eugenio? ¿Vamos? ¿Dónde está ahora la dirección? Está en San Martín 353. Bien. Donde está el Está círculo. abierto, sí. Tiene 2 pisos allí. Séptimo y octavo piso. Sarmiento 353 en No, la San Martín. San Martín, perdón. San Martín 353. Y Bien. atiende a la clientela. Vamos Sí. a decir así. Por eso el público en general queda tan sombrío, ¿no es cierto? Público en general, no. A la clientela, que es el Parece que un va. almacén. Pero claro, no. Quien va a un museo sabe dónde va. Va mucha Quiere gente, saber ¿no? algo. Adelante. Sí, y me gustaría no dejar pasar que el museo nace como una escuela, como bien decía Eugenio, que es nuestro director, y hoy en día cumple 2 funciones, o 2 misiones, podemos decir, nosotros esto lo... Y 3 también, pero bueno. Es el responsable. De el museo. Partícipe necesario con el centro de estudio. Sí, justamente de eso quería comentar, que el museo tiene, por un lado, una misión hacia afuera, que es una misión, es un espacio de extensión cultural que tiene la Policía Federal hacia la comunidad para conocer la evolución de los servicios policiales, y también la parte más antigua del museo, que es esta a la que se refiere Eugenio, que tiene que ver con los delitos, los instrumentos de los delincuentes que están allí. Para quienes quieran conocer parte de esta historia que es nuestra, lo pueden hacer allí en San Martín 353. Y después hacia adentro, hacia la Policía Federal, tiene una misión identitaria, es porque en el museo, dentro del museo está el Centro de Estudios Históricos, comisario inspector Francisco Romay, que es el lugar donde, o el espacio donde se conserva, se produce y se difunde la memoria institucional de la Policía Federal. Es decir, que es un lugar que tiene una misión hacia afuera, cultural, y una misión hacia adentro muy importante, desde el punto de vista institucional, que es una misión identitaria, ¿no? Una misión que provoque en la policía, en el personal de la fuerza, un conocimiento de lo que fue el recorrido y la evolución institucional. Sí. Aparte de todo eso, yo digo siempre que el museo nuestro es una caja de Pandora, que la palabra museo no es que lo degrada, porque somos soberbios, no tenemos la humildad del vigilante de la esquina. Entonces, no, ¿sabes en qué sentido? En que indudablemente la policía creció y nació al mismo tiempo que la ciudad. En este momento son 438 años. Desde que el Vasco Garay dijo, aquí me quedo. Entonces, que me veía medio cansado, porque venía de Santa Fe el hombre que acaba de fundarla. Pero, en todo caso, el ADN del AMPA de la ciudad está ahí. En esos 2 pisos que son bastante amplios. Y hay un montón, es decir, hay una serie de objetos que no podemos exhibirlo porque no hay lugar. Porque hay cosas más importantes, bueno. Pero no es que estamos haciendo una promo del museo. Ese Centro de Estudios Históricos recibe desde becarios extranjeros. Hay gente que viene de la Sorbona a hacer una tesis de doctorado, porque para la Sorbona o donde fuere, o desde donde fuere, y ahí encuentra unas 500.000 fichas donde funcionarios policiales, empezando por Romay, que fue nuestro historiador, un historiador que arranca la tarea ciclópea de hacer la historia de la policía de estos 438 años, desde 1580 a 1880. Después la hace el señor Adolfo Enrique Rodríguez, profesor de museólogos, que ha armado el Museo del Crimen de la calle San Martín, tal cual está, a imagen y semejanza de otro museo que está en Viena. Por eso es tan funcional, desde el año 66 que estamos ahí. Bueno, y después, ese Centro de Estudios Históricos, que atiende de 14 a 20,
de lunes a viernes, obviamente, y el museo atiende desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 20, 21 veces. Y el último chivo que pasó de esta área... Puede hacerlo, Eugenio, tranquilo, no pasa nada. No, porque es una cosa que tenemos que confesar como un pecado. El año 2007 nos pusimos de acuerdo sí. a hacer un pequeño centro de cultura con toda humildad. Entonces, desde ese entonces tenemos un taller literario anual de frecuencia semanal, gratuito, cuento, novela y guión, y otro que lo hace acá otro partícipe necesario, que es el señor Alonso, que es fotógrafo forense, y acaso uno de los más grandes fotógrafos de la historia de la fotografía policial. No es porque después que termine este hermoso programa me pague el almuerzo, sino que es cierto, con otro muchacho que también suele venir aquí y es profesor del Instituto Universitario en fotografía. Son los dos maravillosos, sí. Sí, y en esta época, bueno, mencionaba la fotografía, ¿no, Eugenio? En esta época de selfies, de Instagram. Y yo recuerdo que José Luis, fuiste fotógrafo aquí del periódico La Federal, cuando yo entré hace 20 años. Sí, Mirá, correcto. Casi 20 años, los cumplo en marzo. Digamos que mi carrera empezó hace 55 años. Yo en fotografía policial entré en el año 63. A los 15 años, pero... Mira. Pero convengamos que como todo era otra época. Entonces se aprendía de otra manera. No existían los cursos que hay ahora. Era todo más difícil, ¿no? No, bueno, era lo que había. Entonces uno se adaptaba a esa situación. Uh-huh. No teníamos las herramientas que tenemos ahora. Una fotografía en cualquier momento. Claro, esa es la gran diferencia. Una cámara. Esa es la gran diferencia. Y ahí te voy a hacer una pregunta. Dos. Se valoraba, a ver, porque, viste, cuando vos hacías una selfie antes con la cámara analógica, primero rezabas que salga bien. Sobre todo rezabas. Claro, sí. Y después, vos antes pensabas, a nivel de fotografía social, ¿no? De la fotografía de todos los días, vos pensabas si sacabas una foto o no. Y ahora con el celu, con la cámara digital, tirás fotos de lo que bueno, yo se te cuidaba comento. más eso, ¿no? Bueno, antes. lo que ocurre es que es un tema de razas. El que es fotógrafo la va a pensar también hoy. Antiguamente uno sí o sí tenía que pensarlo porque era más limitado todo. Las cámaras, yo no tenía el resultado en el momento. Claro. Tenía que esperar una semana, era mucho más costoso porque si yo hacía un trabajo lo tenía que hacer primero hacer pruebas. Antes era así. Me cambiaban la película, yo tenía que hacer pruebas. Que no se ve el rollo. El rollo yo lo entregaba en el laboratorio y si se velaba, claro, me decían, mire, yo le devuelvo un rollo, pero el material que estaba adentro, el problema es suyo. Uh-huh. ¿Se entiende eso? Sí. Hoy día no, hoy todo es fácil, va fácil. Yo hoy los alumnos les explico, dos cosas les digo. Primero, cuando va a sacar una foto tienen que saber qué va a sacar. Y después que razone cómo la va a sacar. Eso es fundamental para aprender fotografía. Si yo no hago eso, nunca voy a aprender. Voy a terminar siendo uno más. Y no es así. La fotografía tiene... me dura 2 años el curso, a mí es por algo. Uh-huh. Está bien que yo soy muy detallista, trato en lo posible de que todos me entiendan. Por cada, digamos, clase que doy, yo les doy la clase en un pendrive, de manera que ellos no tienen excusa después de decir que no lo saben, porque ni siquiera, si me dice que no sabe, porque no lo leyó. Es muy simple esto. Soy exigente, está bien, pero así se aprende. No es que sea, perdón que me meta, no es que sea prolijo y sea repugnantemente detallista. Tuvo formadores que yo los conocí. Venía no por había, ahí la cosa. No claro. había piedad. De verdad. Eran impiedosos. Los maestros eran exigentes y no dejaban pasar nada. No. ¿Y qué tipo de público se acerca al curso? El que dice, mira, la verdad no sé Muchísima gente, ni sacar una foto. La mayoría de los que se acercan son que escuchan esta radio. Mirá. La promoción de la radio ayuda mucho. ¿Cuándo son los cursos? ¿En qué horario se dictan? Los cursos se hacen los jueves y viernes, hora Sí. 18, de 18 a 20, los dos cursos. Sí. El jueves son las personas que se inician. Y los viernes son los más avanzados, los que ya están en el terreno de la práctica.
Después organizamos muestras fotográficas, no concursos, muestras. La muestra es una cosa y el concurso fotográfico es otra. Yo no quiero que se compita. Sí, que aprendan y que muestren sus trabajos, que es otro tema. De manera que ellos se entusiasman mucho y bueno, supongo yo que hay algunos que ya se dedican a la fotografía, personas que han venido al curso, son profesionales. Ah, mira vos. Y sí. Qué orgullo, ¿no? Desfilaron desde que comenzó esto en el año 2009 con el curso de fotografía más de 500 personas. En su gran mayoría son civiles, gente que escucha esta radio. Mucha gente que dejó, porque por razones laborales, por razones, digamos, que no coinciden los tiempos con los cursos, pero... Hasta que llega ese momento en el cual ves una fotografía, qué buena fotografía, y ves el nombre allí de un alumno. En el primer año no les permito poner el nombre. Tuyo. No, pero por ahí lo ves en otros medios. Sí. Y ves, lo formé yo. Sí, hay gente que es el día de hoy que me llaman agradeciendo. Y otra de las cosas que le llaman la atención a la gente es porque, reitero, son civiles. Dice, ¿cómo puede ser que la policía desarrolle esta actividad? Digo, la policía, pues, estamos al servicio de la comunidad, tenemos esa posibilidad y la hacemos. Y esas cosas son lindas porque no están agradecidos a la institución, ¿verdad? Sí. Para hacer el curso, ¿hace falta alguna máquina en particular, alguna máquina fotográfica? El primer año, la mitad del primer año no tienen que llevar nada. Ellos tienen que aprender primero cómo funciona toda la fotografía. Y me refiero, yo empiezo a hablar de la historia de la fotografía. Ustedes dirán, ¿para qué sirve? La historia de la fotografía sirve para formarlos. Es decir, para que entiendan lo que dijiste vos primero en el comienzo, van a comenzar a interpretar lo que cuesta hacer una fotografía, o lo que costaba. Estamos hablando del año 384 a.C. Se imaginan que no estaban los celulares en esa época, ¿no? No. Me estoy acordando, ¿sabes qué? Cuando sacaban una foto en los Picapiedras que estaba uno cincelando un pedazo de roca. Sí, era así. Qué grandes talladores, ¿no? Porque la verdad que quedaba bastante linda. La primera fotografía fue en el año 1000, saquemos la cuenta, 384 a.C. comenzó la historia. La primera fotografía sale, que no se llamaba fotografía, era heliografía, era el año 1823. ¿Y los daguerrotipos? 1830, que era socio de Daguerre, que fue el primero. Al fallecer Daguerre... Niepce. No, de Niepce. Al fallecer Niepce, Daguerre quedó como único que fue extendiendo la fotografía y realmente sí logró grandes trabajos. José Luis, ¿nos podés recordar cómo tiene que hacer el público en general para inscribirse en uno de estos cursos? No, se puede acercar al museo en cualquier momento, en cualquier hora de la tarde. Sí. O si no, se pueden comunicar telefónicamente. Es el 394-6857. Muy bien. 4393-6857, sumamente fácil. Es con vos. Porque con vos hacemos equipo. Minutos ya pasaron de las 12 del mediodía y hoy es un programa que tiene de todo. Ya hablamos del Museo Policial, hablamos de los cursos de fotografía. Nos quedaba ahí la parte del estreno de esta tarde. ¿No Para el así? cine, ¿no? Para el cine. Hola, Vivi. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. El cine. El cine, sí. Es la parte que le toca justamente a Fernando. Modestamente, como decía Vittorio Gassman. Sí. Un estreno muy esperado. Primero porque es de Luis Ortega, un director muy interesante, más allá de que por ahí no es mi tipo de cine, particularmente Caja Negra, Monobloc, Los Santos Sucios. Pero acá es como que dejó un poco lo que es el cine más independiente y está de lleno en el cine industrial. Es una película hecha con todo el presupuesto, en este caso bien usado, porque a veces el presupuesto no se usa bien, porque no es fácil. La sociedad
la ciudad cambió tanto, el país cambió tanto de los 70 a la actualidad, que no es fácil recrear una época y que uno se la crea. De hecho... ¿Y acá, con esta película, te la crees? Sí. Bien. Sí. Sí, ya cosa pasó, que, por el filtro ejemplo, de Fernando es para creérsela. Claro, que por ejemplo yo no me la creí con la película de El Clan, la película del Clan Me Pucho. acuerdo. Que por ejemplo... Por eso la consulta. Un detalle era que el teléfono público no coincidía con el de la época, o que una escena que es del año 86 se ve un tren privatizado después de los 90. Sí. Es decir, que era imposible que pasara. Esos detalles te sacan un poco del contexto que uno está viviendo en este momento. Y a mí sí, pierde un poco la magia, ¿no? Particularmente sí. No es que esté buscando el error, pero hay errores que son muy grandes que aunque vos intentes no mirarlo, está a la vista. Acá está muy cuidada la parte musical. La parte musical, el productor fue Billy Bond, uno de los grandes del rock argentino como productor, con lo cual es muy variopinta la música. Tenemos desde Papos Blues, pasando por La Joven Guardia, hasta Palito Ortega. Mirá vos. Que si bien no tiene que ver la canción, que es Corazón Contento, la canción... No, pero era de ese entonces. Claro, era más o menos de ese entonces, pero tiene mucho que ver, es como una licencia también poética, porque tiene que ver mucho con lo que uno está mirando, con lo que la imagen quiere decir. ¿Por qué? Porque, bueno, la película habla de Robledo Puch, que él robaba o asesinaba con el corazón contento, a él le divertía, era un divertimento que él tenía, por lo menos es lo que nos muestra la película. Luego, quienes más conocen del tema estrictamente de la criminología pueden decirlo si es así o no. Yo hablo estrictamente de lo que la película a mí me muestra, y que era alguien que se divertía profundamente. De hecho, va a robar una joyería y lo que hace es probarse la joya, pone el wincofón, que estaba en todo... a los más jóvenes les digo, el wincofón era cómo se pasaba música en los 70, y uno iba a una perfumería, uno iba a cualquier local y estaba el wincofón, que era los empleados ponían para amenizar, digamos, la jornada. Para alegrar el ambiente. Para alegrar el ambiente. Entonces pone una canción y se pone a bailar y disfruta mucho con lo que está haciendo. Eso es lo que Luis Ortega nos muestra en primera instancia del personaje de Robledo Puch. Realmente es excelente, porque la actuación de Lorenzo Ferro, que es un pibe que no tiene antecedentes, que no estudió teatro. No es conocido. No, su primer papel indudablemente fue muy bien moldeado por Ortega, que resulta un buen director de actores, y bueno, destaco lo que tiene que ver la narración de la película y el crearse la época. Es un mérito grandísimo de Julián Apesteguía. ¿Quién es Julián Apesteguía? Es el director de fotografía de la película. Es muy conocido. Sí, pero no para es decir, un director de fotografía es uno de los personajes más importantes que tiene una película. Como estaban antes los coloristas también en los años 70, 60, porque era lo que te mostraba. Si lo que ibas a ver era una comedia que tiene un tipo de color determinado, o un drama, o una película más sombría. Bueno, la fotografía de Apesteguía es excelente, porque es lo que más te hace, antes de que la película empiece a narrarse, ya con la fotografía te la está mostrando la película en la época, incluso en lo que tiene que ver con el personaje, la psicología del personaje en cuestión. La película es muy buena, y acá me traje una ayuda de memoria con todos los personajes importantes, porque no quería olvidarme, porque todos tienen una actuación realmente excelente. Está el Chino Darín, que para mí a esta altura, si bien le falta muchísimo, ya está haciendo más que el hijo de Ricardo Darín. Pero va por buen camino. Va por muy buen camino, Está Peter Lanzani, que para mí, que me disculpen todos, para mí es el mejor actor joven del momento. Excelente. Es muy buen actor. Coincido con vos 100%. Lo que hizo en El Clan es excelente. Lo que hizo en Un Gallo para Esculapio. Sí, y no es fácil hacer un misionero, porque un cordobés te lo hace cualquiera. Convengamos. Excelente Peter Lanzani. Pero el acento misionero no es tan fácil, porque no es... hay una mezcla de guaraní, español. Claro, exacto. Sí, no es y no se lo olvidó a lo fácil. largo de todos los capítulos. Que hay a veces que uno hace un acento y se lo olvida. Y le ha pasado a grandes actores haciendo de español no hace mucho, que se olvidó en el momento que era español y se olvidó el acento. Y un actor de muchos años de trayectoria que no voy a nombrar. Está Daniel Fanego, muy bien.
para mí otro gran actor. Mercedes Totalmente. Morán no brilla mucho, la verdad que no brilla más en la película con Ricardo Darín, ahí que se llevó El amor menos pensado. Yo insisto que Mercedes Morán es mucho mejor comediante que actriz dramática, para mí, personalmente mucho mejor comediante. Cecilia Roth, Malena Villa, es decir, todos realmente están muy muy bien, pero quise recalcar no solamente lo de Lorenzo Ferro en el difícil papel protagonista de Robledo Puch, sino el papel de Peter Lanzani. Realmente un actorazo. Y Fer, ¿cuánto dura la película? 117 minutos, no está mal. Para este tipo de película no está mal la duración. Como te pregunta menos de 2 Juan horas. Pailalef, ¿cuántos carreiros le das? 4,50 de 5. Ah, muy bien. Muy bien. 4,50 de 5 realmente lo merece. Para mí es la mejor película de Ortega hasta el momento. Perdón, pero usted tiene que unificar la escala porque la película de la semana pasada eran 6 o 7 de 10. Exactamente. Y ahora Claro, pasamos sería a 9 de 10 Claro, esta. 9 de 10. Ahí 9 está, de 10. 9 Le de ponemos 10. 9 de 10. Ahí está, bueno, ahí me gusta Por más. algunos pequeños detalles es que le baja un poquito el puntaje, pero para mí no solo es una película muy necesaria, se estrena con 352 copias. ¿Por qué digo esto? Esto es importante porque eso quiere decir que se va a dar en muchos cines, no solamente de la parte céntrica o de capital, Y sino mucha también, mayor población. no va a hacer ahí, falta ¿no? irte, ponele, si vivís en Villa Devoto, irte a Quilmes o a La Plata a tener que ver la película. A veces sucede. A veces sucede cuando van quitando copias. Y otra cosa importante que siempre digo con el cine argentino, al que hay que apoyar, al buen cine argentino, no a todo el cine argentino, que en la primera semana que va del jueves de estreno hasta el domingo es determinante para que la película siga en cartel con la misma cantidad de salas, porque se calcula siempre de jueves a domingo, no importa el lunes, martes o miércoles de la semana que viene. Así que si realmente tienen ganas de verla, y yo creo que es una película muy interesante para verla, vayan a ver El Ángel, que no se van a arrepentir y se van a entretener, porque la película es muy, muy, muy entretenida además, más allá de la historia que está contando. Y me parece que lo bueno de Ortega es que no se pone a juzgar el personaje. Yo pienso que lo muestra, Sí, lo muestra muy tal bien, cual es, ¿no? lo muestra muy bien y tampoco lo juzga, cosa que está bueno para no predisponer al espectador de una u otra forma determinada. Y por eso, bueno, por este tema y por otros más, están con nosotros Eugenio, Juan Pablo y José Luis. Vamos a preguntarles sobre El Ángel. ¿Qué nos pueden contar? Bueno, yo creo que hay un trabajo de Osvaldo Soriano, ¿no es cierto? Que hemos, como todo museo de crimen, siempre investigamos, iba a Sí. decir rascamos, que queda un tanto, pero realmente sí, cavamos. Ha cavado nuestro profesor Alfaro sobre una nota que Osvaldo Soriano no necesita presentación. Para más datos de hincha San Lorenzo, creo también. Y de los gatos. Exacto. Entonces, en la revista Panorama, de Editorial Abril de aquellos tiempos, y que dijo... Bueno, es muy interesante realmente porque sobre el tema de Robledo Puch realmente hay una cantidad de crónicas que andan dando vuelta que uno mismo uno hoy googlea y puede salir cualquier cosa. Realmente muy interesante en aquel tiempo que se escribió esta crónica Osvaldo Soriano, porque de lo que me llamó mucho la atención es cómo él intenta hilvanar todos los testimonios que que fueron apareciendo en aquel tiempo y a posterior. Toman capote en la sangre fría. Claro, exactamente. Más o menos lo mismo. Sí, sí. Entonces, Pero no creo que, haya... ¿Lo pudo entrevistar? no lo entrevistó. No lo entrevistó, sino que fue recopilando, por medio de una investigación, una serie de testimonios, justamente decía para hilvanar y tratar de comprender qué había detrás de la mente de Robledo Puch, ¿no? Detrás de la cabeza de este asesino serial. La trastienda. ¿Cómo puede ser que una personalidad tan joven estaba en el tránsito entre los 19 y 20 años Era muy joven. cuando cometió estos asesinatos a sangre fría? Juan Pablo, perdóname, recordamos que fue encarcelado en 1972. Exacto, al año siguiente de cuando empezó su actividad delictiva. Entonces, él
empieza a hurgar en los testimonios de las familiares o de las amistades, es decir, la gente social con la que se vinculaba, que curiosamente aparecieron rápido esos testimonios, porque en el momento que explotó el caso se hizo tan tan expansivo que todos aquellos que en el barrio, la familia era de Vicente López, de Olivos más precisamente, y habían conocido por una u otra razón a Robledo Puch siendo chiquito, etcétera, todos querían participar y dar el testimonio de lo que habían visto, y aparentemente él venía de una clase media aspiracional, podríamos decirlo de alguna manera, porque estaba muy bien educado, sabía alemán, su madre era alemana, sabía inglés, es decir, simplemente datos para tratar de ubicarlo en un nivel socioeducativo, y aparentemente no podría venir de allí la problemática, no parece provenir de un tema social, sí tal vez de un tema familiar que es muy difícil de descifrar por lo que se sabe de él. Ahora, desde chiquitito él empezó a manifestar algunas irregularidades, por decirlo de alguna manera, en su personalidad, como por ejemplo era una persona muy irascible. Los chicos que jugaban con él, o los testimonios de aquellos que jugaban con él, decían que le decían leche hervida cuando jugaba al fútbol, porque realmente no le gustaba perder. Sí tenía esa vocación exitista, ¿no? que tal vez se traduce un poco con lo que contaba Fernando en la película, con esto de robar, de disponer de dinero, disponer, ¿no? de bienes, ¿sí? Los robos se alzó casi 300.000 pesos de aquel tiempo. Y uno empieza a descubrir la ausencia en esa pequeña personalidad, o lo hace Soriano y uno un poco siguiéndolo, de dos valores fundamentales, que es el valor de el desconocimiento de la idea de autoridad. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando lo echan del colegio, porque en un momento... ¿Tenía papá? Él tenía padre y madre. Uh-huh. Él en un momento se enoja con la directora por una discusión que tuvo con una maestra y rompe una silla contra la pared, es decir... Si el sistema represor no le funcionaba mucho, ¿no? Porque él no reconocía forma de autoridad alguna. Por otro lado... también hay una carencia total de responsabilidad, ¿no? Estos abandonos del hogar muy intempestivos, y aparte hay un dato de la familia muy claro. En el momento más complicado, siendo el chico desde el punto de vista de su comportamiento, la madre se va de viaje, se va a Alemania, el padre se va al sur y él queda solo en la casa, y ahí es cuando empieza ya un ¿Qué edad camino. tenía él ahí? Tenía 17, 18 años. Es más o menos cuando comienza todo. A los 19 comenzó. A los 19 comienza con los asesinatos, pero previamente se asocia con un compañero del colegio, ¿sí? Un chico de su edad también. Un chico de su edad, un tal Ibáñez, ¿sí? Con el que empieza esta actividad delictiva, primero robos y después ya definitivamente asesinatos, y bueno, y ahí empieza, digamos, inaugura ese camino de asesinatos seriales, que seguramente esa ausencia de esos valores, combinado con una personalidad bastante peculiar, o una psicología criminal en donde en lo particular no podría ahondar demasiado, pero que evidentemente existía, ¿no? Bueno, algunos informes médicos forenses se basaban que no había un trasfondo familiar que lo fuera el detonante, y también figura que un médico forense nuestro, profesor mío y de varias generaciones, Vicente Ponciano Cabello, fue el primero que dijo. Cabello era un médico legista nuestro de la Policía Federal, que era un sabio. Yo conocí dos grandes sabios en la policía. Uno, un dibujante y pintor y escultor que se llamó Carlos Roume, y otro fue este señor. Sabios de la vida, ¿qué significa? Han visto mucho. Y este hombre era experto en el artículo 34, la inimputabilidad. Vivía para eso, y lo definió de una manera tajante. Él, que era
la humanidad a flor de piel. ¿Qué dijo? No era señor? un hombre creído, no, era una eminencia, pero él amaba el artículo 34, él buceaba, y un poco los ingenieros con los dementes, y bueno, de ahí había empezado también don César el Hombroso, que decía que algunas enfermedades, sí. ¿Qué tal? Buen día. Yo llegué un poco tarde. Hola, buenos días Jaime. a todos, que vengo faltando y ahora llego tarde, pero Lombroso decía en este caso que era el de la foseta del hueso occipital, el que nacía con, no sé si era Lombroso o Garófalo, ahora me surgió la duda, que decía que el asesino, el delincuente ya nacía con una malformación que en la foseta, el hueso occipital, o sea, lo que el huequito, el pocito está atrás en la nuca, había como un hueso de más, y cuando se hacía la autopsia parecía sí, totalmente, pero en este caso yo no creo que sea eso, yo creo que en este caso no, porque lo dijo Soriano tal vez, o a través de profesor, a través de Soriano. En este caso había una especie de placer matando. No se puede hablar de placer al matar. ¿Por qué? Porque no lo conocemos, no sabemos la intensidad que puede tener eso. Pero en cuanto al delincuente nato, que decía el muchacho, el Hombroso y sus seguidores, no, en este caso fue lo de Cabello, dijo: no hay solución. Muy eso, determinante. Lo dijo en el 71, perdón, 72, que es cuando sí, cuando cae detenido. Claro, entonces, y dijo: no hay redención. Lo que después, casi 50 años después, o 40 y pico de años después, los jueces le deniegan la inimputabilidad, la eximisión de prisión. ¿Por qué? Porque no. Ahora, ¿en qué parámetros podemos decir que nos basamos, por más científico que sea el que lo dice, la mente humana, como lo dijo él? La mente humana, y hoy hablábamos que hay no tiene límites. Es muy difícil. Puede disparar para cualquier lado. Y como para ir cerrando solamente lo de Robledo, ahora continuamos hablando de otros criminales que ha tenido la República Argentina. ¿Cuántos crímenes ha tenido juzgados este hombre? ¿El señor Puch? Sí. 11, 6 con el señor Jorge Ibáñez, y después 11. Con su otro acompañante, su otro ladero, que fue un señor Somoza. Entonces, 11 computados con algunas guarniciones, bueno, también como violaciones. Tenía cargos de violación, robos, tenía además, un crisol de delitos que... Con tan solo 20 años, nos dijiste. 19, 20 años. 19, 20 Para años. matar al cuarto, y el mes de mayo del 71 sí, mató a 4 personas. Todo el libro le dijo. De golpe matan al cuarto y brindan con champaña, dice la leyenda, porque ¿hasta dónde todo lo que la literatura, bueno, ahora la filmografía, se acerca? Son abordajes desde afuera. Primero, que la mente humana es un enigma total. Ahora, parece ser que había cierto tipo de placer. Y curiosamente, yo que soy un mal pensado, el registro de las violaciones no se la achaca a él, se la achaca a Ibáñez. Y desde Somoza en adelante no hay. Son pequeñas cositas que podemos desglosar 48 años después de un pequeño cataclismo, que se van sucediendo los cataclismos asesinos seriales. Acá don Mateo Banks, que fue tenemos en el museo cosas de estas. No podemos hablar como expertos, pero sí podemos mostrar la historia real. La historia real, un hombre que mata 8 personas. Y en 12 horas. En 12 horas. Mató un raíz, además, 3 hermanos y 5 sobrinos. Hasta 2 peones la ligaron. Sí, 2 peones. Con esa edad, ¿no? Siendo tan joven. No lo podemos creer. No lo podemos creer. ¿Qué edad tenía en ese momento? ¿Qué edad tenía? Cuando Robledo Puch, 19, 20 años. En un año hizo todo. Es con vos, para escucharte.
3 minutos nos separan de la hora 13 en Es con Vos. Ya estamos en comunicación telefónica con Jorge Antonio Romero. Jorge trabaja en el cuartel Aeropuerto Internacional de San Miguel de Tucumán de la Policía Federal Argentina. Hola Jorge, un placer enorme tenerte con nosotros en línea. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buen día, muchas gracias. El placer es todo mío. Gracias a Dios, todo lindo. Nos alegra muchísimo. Jorge, contanos, ¿qué fue lo que te sucedió a vos hace 3 meses, no? Sí, 3 meses más o menos, abril. Sí. Una noche de Franco de servicio, estaba en casa, le hablo a mi señora, le digo, porque justamente teníamos un inconveniente familiar con mi mamá. Le digo, me voy hasta el cajero a sacar dinero para dárselo a ella. Y me dice, vamos. Me iba a acompañar, cuestión que se vuelve un par de cuadras después, porque necesitaba quedarse en mi casa por los niños. Claro. Y en un tramo del trayecto me doy con una bolsa en la orilla de un camino, con un sonido particular. En el momento lo tomé como que era un gatito que habían tirado. Seguí de largo, a la media cuadra volví porque había algo que me decía volvete. Abrí la bolsa y me di con la novedad de que era una beba recién nacida, de aproximadamente 1:30, 2 horas de nacida. Mirá vos, entonces vos vas con la moto, escuchás el sonido y volvés porque decís, hay un animalito allí, lo voy a sacar de ahí, a ver, que no sufra, y te encontrás con una bebé. Sí, la idea era sacarlo porque si bien es un poquito alejado de las casas, pero hay casas dentro de todo que el animalito se podía ir a ese lado. Y me doy con la sorpresa, la novedad de una bebé. ¿Qué sentiste? Contanos. Y la verdad era una lluvia de sensaciones y pensamientos. Angustia por el momento. Desesperación para que llegue la ambulancia lo antes posible, seguramente, ¿no? Saber que estaba bien. La bronca por la situación en sí también. Era una sensación, era una lluvia de sensaciones, como te digo, porque fue algo que nadie lo espera. ¿Estaba desabrigada? Sí, estaba envuelta con unos trapos. Juan. Pero estaba desnudita. Perdón, Jorge, buen día, Jaime. Te habla. Buen día, Jaime. Tengo una consulta. Vos diste un dato. Primero te felicito y te admiro, la verdad que el gesto que tuviste, la actitud que tuviste, y tengo entendido también, ahora vamos a charlar sobre la posibilidad de adopción junto a tu esposa de esta bebé. Así es. ¿Cómo podés, o sea, quién determinó, medianamente más allá de tu experiencia como padre, que tenía hora u hora y media de recién nacida? Porque es prácticamente como que la sacaron de la sala de parto, en principio si haya sido en un hospital o en alguna clínica, y la sacaron de ahí y la llevaron directamente a la calle. Sí, bueno, cuando yo la vi a la bebé, todavía estaba mojadita, el pelo mojado, todo. Yo en ese momento tomo la determinación de trasladarla lo más urgente posible al nosocomio más cercano. Sí. Y cuando en el trayecto me encuentro con personal de policía municipal de acá de mi ciudad. ¿Qué hiciste? ¿La agarraste vos y la llevaste vos directamente? Claro, y a un par de cuadras me encuentro con el móvil de ellos. Y le explico la situación, que vamos lo más rápido en el móvil, porque en la moto le daba el viento de una noche fría. Obvio. Dentro de todo en el móvil iba a estar más resguardado. Claro, intentando protegerla. Exactamente. Nos fuimos hasta ahí, los médicos la revisaron de urgencia y contactaron que estaba en condiciones, con principio de hipotermia, y que estaba con unas horas de nacida, entre 2 horas y 1:30 de nacida. Jorge, te pregunto una cosa. Vos, la verdad que te eriza la piel con esto, pero estaba dentro de una bolsa. Una bolsa de residuos. Una bolsa de residuos. Sí, una bolsa de residuos cerrada. Cerrada como con un nudo, digamos. Exactamente. Y envuelta en trapos. Sí, en trapos. La envolvieron en trapos.
O sea, según tu fantasía, ¿no? Tu imaginación, tu intuición, que tocaste a la bebé y viste, ¿qué pensás que pudo haber ocurrido? O sea, ¿cómo te imaginás la escena? La verdad no... ¿Qué crees que te diga? No te sabré responder la pregunta porque hay muchas posibilidades de lo que podría haber pasado. Desde una persona que realmente no la quiera hasta una persona... Por supuesto, Jorge, pero si hay una respuesta que nos vas a dar y es que vos la querés y tu esposa y tus hijos, porque además vos tenés otros hijos. Mirá cómo ya te estoy dando las ganas de que esta nena vaya con ustedes, ¿no? Sí. Mirá vos. Sí, bueno, nosotros sí la queremos desde el principio. Una vez que llegué al hospital, la llamé a mi señora, le dije, mira, pasó esto, y me dice, la quiero traerla. Mira vos. Y nosotros también, sí. Y nosotros ya la queremos también. Se enamoraron. ¿Vos hace cuánto que sos bombero de la Policía Federal Argentina? Hace 4 años. Bien, ¿y estás en Tucumán hace cuánto tiempo? En Tucumán ya hace 2 años que estoy acá. ¿Y tenés cuántos hijos? Tengo 5 hijos. 5 hijos, te felicito. Gracias. Bueno, ya tenés para media docena entonces ahora, con la nueva. Sí, bueno. ¿Alguna nena? Tengo las dos nenas mayores, las 2 mayores son nenas. ¿Y qué dicen tus hijos respecto de esto que vivenciaste y ahora un nuevo hermanito quizás? Todavía no, ellos no, ¿cómo te explico? No se ilusionan, no, si bien ellos parece lo que papá hizo está bien, obvio, están contentos, pero todavía no tienen asumido que pueden tener una hermanita nueva, porque todo está ahí en proceso. Ellos lamentablemente no la llegaron a conocer porque... ¿Actualmente dónde está la bebita? En un hospital de aquí, de acá de Tucumán, se llama el Hospital de Eva Perón. Uh-huh. Y lo más importante es que está bien, obviamente gracias a vos, está recuperándose. Gracias a Dios, sí. Cuando la trasladaron a este hospital, ellos le contactaron de que no tenía ningún problema, que llegó a término. Ellos le hicieron estudios, todo, estaba a término, peso ideal, todo ideal. Lo único que, un poquito de principio de hipotermia por el frío de la noche. Nada más. ¿Y ahora cuánto tiempo tiene? Y ya va para los 3 meses. 3 meses. Sí. El 24 va a ser los 3 meses. ¿Y ustedes le pusieron nombre? Cuando llegó al hospital, al nosocomio de aquí de la ciudad, le pusieron Milagro. Cuando llegó, porque la trasladaron al otro nosocomio, le pusieron Emma, así que quedó como Emma Milagro. Muy bello nombre, ¿eh? La verdad Jorge, vos ingresaste como bombero para salvar vidas. Totalmente. Así que estás cumpliendo con tu misión, lisa y llanamente. Si estaría Fernanda, diría, por algo Dios te la puso en el camino. Sí. Habrá que ver a qué hora nació, dónde, y le hace la carta natal. Y las constelaciones. Pepita Pazman, la mirada del otro, y estamos acá y el Código Civil. Sí. Pero Ojalá que la nena esté con ustedes en un corto plazo. Te mandamos un beso enorme, gracias. Felicitaciones. Gracias. ¿Sí? Y acá hacemos fuerza para que eso ocurra, ¿eh? Mucha suerte con el trámite y que estén todos juntos. Gracias. Estábamos en comunicación en directo con Jorge Antonio Romero, bombero del cuartel Aeropuerto Internacional de San Miguel de Tucumán de la Policía Federal Argentina. Y continuamos con Eugenio Zapietro, con José Luis Alonso y Juan Pablo Alfaro, porque la verdad, el saber sobre es interesantísimo las historias es muy esto. lindo. Yo me acuerdo que era chico. Es muy lindo saber. No, es espectacular, y más sabiendo de fuentes directas, ¿no? Pero realmente yo me acuerdo que era chico, yo tengo 52 años, les decía, y yo me acuerdo que se hablaba de ese tema de Robledo Puch, de lo que había hecho, de que se había escapado de un reformatorio, algo así, puede ser, atando sábanas, se había bajado creo de un segundo piso, ¿no? O una ventana, y lo buscaron creo que 64 días duró. Ahí está. Yo me acuerdo, lo nombraban y me daba... Pero los era últimos chiquito 64 días que estuvo, entre comillas, en libertad, ¿verdad? Sí, estuvo unas horas, ¿no es cierto? Una sola escape. Ahora claro, se había escapado de Olmos, ahora estaba en otro ¿De lado. Olmos en La Plata? En Olmos, sí, estaba en Olmos. Ahora está en Sierra Chica.
Ahora está en Sierra Chica. Dicen que no se quiere ir, que le quieren dar la prisión domiciliaria. Eso es lo que yo leí. Pero está el pedido, ¿Cómo? Está el pedido hecho. Pero creo que él de ahí no se quiere ir. Es más, le iban a armar le iban a hacer una especie de celda o de habitación especialmente para él, porque ¿qué edad tiene actualmente? 66 años. Y él no quiere irse de donde está. Está solo con una televisión o una radio. No tiene familia. No tiene familia. No tiene familia, ya no le quedó familia. Hay una cosa farandulesca, porque él sueña, figura en todos lados, sueña con que DiCaprio haga esta película de nuevo. DiCaprio. Claro, y que sea Scorsese o sea Tarantino, con motivo del estreno de la película. Claro, que Fer nos estaba comentando hace minutos. Habló nada Palacio, más. que es el que redactó la novela o el caso. Y entonces, no, esto lo robé de internet, cuidado, nada. Soy un ladrón selectivo. Pero Fer, nos habías contado vos cotejó la fuente. Que querían que DiCaprio también la hiciera, ¿no? No, porque esto es reciente. Tiene pero que ver algo con, sí, algo había. El estilo de la película yo que soy chismoso, muy de Scorsese. No hablo con la autoridad que tiene él. Soy chismoso, digo el chisme. Porque lo habíamos charlado, Eugenio, esto con Fernando, me parece que fuera del aire, y algo ahí Fernando nos estuvo comentando en alguna oportunidad por eso. Él o le dan llega a la cárcel una publicación de un pueblo cercano, una ciudad cercana, donde se dice que Ortega está haciendo la película. Ahora, le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva en prisión actualmente? 46 años. 46 años. Hasta ahora son 46. Vos calculá, supongamos, él ya podría llegar incluso a pedir la libertad condicional, supongo. Sí, pero no... ¿No se la dan? Sí, no. La pidieron ya. El no, último por eso pedido hablé, fue el año por 2016. eso hablé que... En reiteradas ocasiones fue pedido, Y no pero no se la la última dan. en el 2016. No se la dan, pero creo que sí le iban a dar la prisión domiciliaria. Creo que algo de eso llegaba a poder pedirse o a darse. De todas maneras, más allá de eso, vos calculás una persona 46 años preso, lejos de la sociedad, lejos de la actualidad, lejos de todo. Es más, lo pones en la calle. No va a saber cómo manejarse. Es imposible. No te olvides que hubo un médico forense que aconsejó una lobotomía. Mirá vos. Y él se negó a prestarse. Es decir, que operarle el cerebro para quitarle violencia. Bueno, debe estar frontalizado, ¿no? Exactamente. Frontalizado es que... Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que yo hablaba de Cabello cuando dijo no hay solución. Claro, dicen no porque que... era un sabio, pero fíjate que pasaron los años, pasaron 46 años, y los jueces de hoy no quieren tener sobre su conciencia. Claro, nadie quiere el ser riesgo responsable de la libertad. Cuidado que hay que convivir con eso después. El problema es el problema es cómo lo redactás. El caballero emerge de la ergástula, o sea, de la cárcel. Y alegremente se compra una Mauser 765 y empieza a matar gente. Ni hablar, vos calculen, mejor dicho, la situación. En una oportunidad yo estuve en la cárcel de Devoto, cuando estaba, no Devoto, perdón, Caseros, hace más de 20 años atrás, cuando siendo profesor en la facultad había llevado a los alumnos a recorrer una cárcel para conocer lo que era, que llevamos a la de Caseros y a la de Seiza de mujeres después, y teníamos contacto con los internos, con los presos, de la parte nueva de Caseros y la parte vieja. Obviamente, si comparamos hoy las cárceles, la de Caseros y la de Seiza actualmente, una parece un country que le falta la pileta y la otra parecía una jaula donde ponían personas. Y hablé con una persona, me acuerdo todavía, un señor que hoy en aquel momento tendría, no sé, 50, 55 años, condenado a prisión perpetua, que podía llegar a pedir, pasados los 25 años, que le faltaba poco, la condicional. Pero eso es por tiempo indeterminado. Está bien, pero igualmente podés pedirla si los reglamentos, con las leyes nuevas de si estudiaste, si te recibiste, en fin, el comportamiento. Y él decía, yo si me sacan de acá, ya llevaba como 20 años casi detenido o preso, no sé cómo vivir. Se toma dice, de 25, que es el homicidio. Claro, el tope es 25 más accesoria por tiempo.
Por tiempo determinado. Al tiempo indeterminado ya no hay más. Perfecto, pero el tipo, este señor me decía, está bien, yo cometí un delito, que era una situación muy particular, no era el tipo de delincuente de Robledo Puch, era otra situación, no viene el caso de contarla, pero él dice, si a mí me sacan de acá, no sé cómo manejarme en la calle. Mi vida, mi familia, decía él, porque en los pabellones se forman como familias, está acá adentro. O sea, vos imaginate que sacás a una persona que está 20 años presa, la soltás, la ponés en la calle y le dicen, che, te mando un WhatsApp, y el tipo no sabe de qué estén. Obviamente saben, porque hoy en la cárcel tenés conexión con el exterior, tenés forma de ver, incluso en los pabellones hay a veces formas de tomar contacto con la radio, si la me tele. permitís, literariamente ha dado argumentos muy lindos del hombre que 20, 30 años encerrado sale al mundo. ¿Y con quién se encuentra? Con nada, con nada y con todo, pero en definitiva... Más, fíjate que yo estuve en la 45 4 años, sí, que tiene allí devoto. Ajá. Y algunas personas, por penas chicas, penas de cabotaje, salían, volvían, se presentaban a la comisaría, quiero ir de nuevo, no tengo a nadie, no tengo dónde ir. Bueno, no. ahí en la serie que están haciendo en el Marginal, justamente muestran eso, que una persona que fue liberada después de muchos años de estar encarcelada se termina está suicidando. El patronato de liberado, todo lo que sea, sí, pero si no funciona actualmente muy bien, no funciona como corresponde, pero yo vos pensás, conocidos que trabajan. Yo me acuerdo cuando estudié una de las primeras materias en la facultad, de algo todavía me acuerdo, de introducción al derecho, que hablaba de la filosofía, del análisis jurídico, un montón de cosas, y entre ellas estaba el análisis y el estudio de la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Para algunas personas la libertad no es importante, obviamente para los que están medio tocados, porque vos pensás, vas a la cárcel, tenés comida, techo, cama, no pagas impuestos, quizás hasta podés no trabajar, pero no tenés libertad. Y para algunas personas puede llegar a resultar no importante, porque de hecho, en el momento que se la riegan, es una cosa así, o volver a la cárcel porque ahí estaban cómodos. ¿Y volver a qué? Vaya al mundo que dejó si todavía está en pie. Al margen que no encontrás a nadie después de tantos Hablo años. del mundo interno, Y, del mundo y Eugenio, Juan Pablo, José Luis, ¿tuvimos en la Argentina otros casos parecidos a Robledo? Hubo casos. A mí personalmente me llamó la atención mucho el hecho que ocurrió en Azul, provincia de Buenos Aires. Claro, el de Banks. El de Mateo Banks. Mateo Banks. Fue un hecho muy particular porque era un señor ahogado por el tema económico. Uh-huh. Él tenía una familia muy muy numerosa, todos eran estancieros, toda gente de dinero. Uh-huh. Y cada uno tenía, digamos, sobre esas su buen vivir, ¿no? Desahogado. Claro, porque todos tenían estancias, todos tenían sus propiedades, pero era resultante de una herencia. Entonces él, su parte, la consumió en jugar. En esa época es como un vicio, supongo, ¿no? Sí, es una adicción también. Entonces él perdió todo el dinero. El recurso que se le ocurrió para recuperar ese dinero era las demás estancias que eran sus hermanos y sus familiares. Y para eso, en una noche, en 12 horas mató a los hermanos, a los sobrinos, a los peones, porque los veía, aparte toda una especie de estrategia utilizó. El gasto que tuvo en balas, ¿no? Porque para matar todos esos. Aquí, experto en cine. Sir Allen Guinness, Los 8 sentenciados. Claro, Los 8 sentenciados. Él mata a todos los... una película antiquísima del año 58, 60. Sí, la época del Quinteto de la Muerte y otras tantas. Anterior, es la primera del Quinteto de la cuarta o quinta. Sí. Bueno, y y él hace el papel de los 8, aparte. Además, un actor con una ductilidad increíble. No. Una cosa que no tiene... Lo que hizo con el cardenal Vincenti.
Les hago una pregunta que seguramente deben saber. Yo lo escuché muchas veces e incluso lo vi en el museo que está detrás, el museo forense que está atrás de la Facultad de Ciencias Económicas. En la morgue. La morgue judicial. Sí, el museo de la morgue, sí. El museo de la morgue judicial. La foto del pibe cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué conocen de esa historia también? La fundó un policía la morgue. No, el pibe cabeza. No, perdón, si están hablando de eso. Al delincuente que le decían el pibe cabeza. Obviamente era un tipo que era cabezón, pero también era bastante peligroso, no sé qué crímenes había cometido, que incluso está la foto y no sé qué había hecho, que también se hizo famoso por ese tipo de delitos que había. No me acuerdo ni el nombre, está la foto y dice el pibe cabeza. Sí, el pibe cabeza. No me acuerdo cómo se llamaba, que era un delincuente también muy conocido que decían el pibe cabeza. ¿Alguno se acuerda el nombre real o qué había hecho? De haberlo visto en el Museo de la Morgue. Rogelio Gordillo. Rogelio Gordillo. No, fue el pibe cabeza, un pistolero. Es el pibe cabeza. Claro, que muere en el 37. Pero el asunto, Juan Pablo, que Robledo Puch es un asesino de otro calibre. No, yo me acuerdo del caso, no me acuerdo de la foto yo diría de otra raza. El otro un pistolero asumido que era, y es un poco la historia de siempre. Él empezó, creo, en un pueblo de Santa Fe, empezaron a tratar mal, se puso de novio, el padre de la novia agarró una escopeta, cosa que no era muy disuasiva. Bueno, y a partir de ahí pocas palabras, digamos, ¿no? O sea, se disgració, como dicen en el campo, que empieza, y después se convierte en un asaltante. Ajá. Que tiene una larga trayectoria, porque empieza por el 24, 25. Ahora yo pregunto... Y es el último pistolero oficial. Pregunto lo siguiente, y esto lo pregunto a todos, ¿no? O sea, ¿cuánto delincuente hay dormido dentro de cada persona? Porque vos pensás que todos empiezan con un efecto disparador. Es así. Uno, veo que me están mirando con ojos como diciendo no puede ser, pero sí, no, es así. Sí. O sea, aunque te parezca gracioso. Estamos no me parece el odontólogo Barreda, ¿no? No, eso es un estado de violencia emocional, se puede llegar a considerar, no sé, es lo mismo que la violencia de género. Uno dice, pero no, este es un pegador, es un enfermo, a veces lo generan a ese pegador, cosa que no justifico, pero si te viven degradando, te viven pegando, te viven tratando, llega un momento que no sabes cómo frenarlo. No digo ni justifico ni me meto en otro terreno, pero ¿cuánto delincuente esta persona, por ejemplo, que sale a matar a los 8 sobrinos, hermanos y demás? Estamos olvidando de algo. Es una persona que a lo mejor... Estamos olvidando, Eugenio. La mesa se está olvidando de algo. Los descuartizamientos. Está bien, esos son más bien... otro rubro. Pero eso es el rubro pasional. Que lo tenemos en el Museo del Crimen, obviamente. Pero normalmente los descuartizamientos son homicidios pasionales y sobre todo homosexual, o sea, se trata de una especie de violencia... Menos el segundo, y menos el primero también. Pero más allá de eso... El primero lo creo que lo vamos a tratar hoy, hora 15, en el Museo del Crimen, que es el asesinato de un jardinero de rosas. En Palermo, en San Benito de Palermo tenía unos jardineros. Bueno, el segundo es entre dos franceses, donde esa premisa no es simplemente quedarse con la plata. El tercero fue Donatelli, el cuarto fue Burgos, crimen del lago de Palermo, famoso Donatelli. Lo tenemos en lo que yo estudié sobre esos temas que me fascinan, todo lo que es psiquiatría forense. Es otra cosa. El descuartizamiento, primero y principal, bueno, si es post-mortem o antes de matarlo, o como motivo de la muerte, a veces puede ser para ocultar el crimen, para que no aparezca, y a veces, en la mayoría de los casos, es para demostrar digamos, la bronca que tenía a hacer el descuartizamiento. Obviamente, el grado de placer enfermo al matar a una persona cortándola de a poco, estando viva, es ya un grado terrible. Pero lo que viene a ser post-mortem se interpreta como... No, claro, no se cobra, porque el descuartizamiento no se sanciona. Claro. No, está muerta la persona. Por eso te digo, pero el ensañamiento... No creo que tampoco sea agravante, creo que no es agravante tampoco. No, se llama, depende, si es con ensañamiento, alevosía, premeditación, es uno de los tantos incisos del artículo 80
del Código Penal que habla del homicidio agravado. Pero no se cobra, No, eso ya está dentro de, de lo que es el agravante de cadena perpetua, que te lleva dentro de los... No sé cuántos incisos hay, pero de alguna manera, hablando, volviendo al tema de Robledo Puch, para no hacer una clase de derecho penal, sinceramente yo creo que, mi opinión, no sé si ustedes la van a compartir, todos nacemos sanos, psíquicamente hablando, pero con distintos botones que son disparadores de distintas conductas antisociales, obviamente. Delincuencia estamos hablando. Basta que pase algo para que alguien apriete alguno de esos botones. Y a veces nos hacemos la pregunta que vos te la debes haber hecho estudiando y todo. El profesor Alfaro, señor fotógrafo forense, ¿es el hombre un animal social? ¿Es qué? Es el hombre un animal social. Es el hombre un animal social. De por hecho no. Como decía el chico según quién, ¿no? El hombre ya no es una. Si sos animal, no sos social. Sí. No, si sos animal, no sos social. Por lo que diferencia al hombre de animal es el razonamiento. Un animal social, un ser social. No, el hombre no es un ser social por naturaleza, sí, pero basta que algo o alguien te, te conduzca por el camino que no corresponde. Bueno, Rousseau decía que justamente que el hombre era corrompido por la sociedad. Pero más vale. Entonces de ahí más partía que el hombre no era bueno en sociedad. Por eso te digo, como hablamos siempre con Fernanda, con respecto a la educación, a los chicos, a los adolescentes, a la droga, a la previa, al alcohol y demás, la familia es lo que te hace, digamos, el trampolín que te hace saltar a la sociedad de una forma o de otra. Al menos, de alguna forma, la educación primaria que vos tenés. Lo que insisto con la frase que está en la película del Ángel, Robledo Puch en un momento dice: a mí no me dieron ni la teta de chico. Es que la educación, Jaime, comienza por casa. Luego, llamalo jardín de infantes, la escuela, primaria, secundario, terciario, universitario, los demás te instruyen. Pero la educación comienza por mamá, por papá, por los que tenés por el grupo cerca. Primario, familiar. Primario, claro, seguro. Almáciga, como dicen los españoles. De una edad que todo germina, toda semilla germina, que es la primera etapa en la casa. Es como todo, si vos tenés a tu hijo que ves que tiene habilidad para jugar a la pelota, agarrás y lo llevas a un club para que lo pruebe, no haces deporte, lo podés hacer en un instituto, que aprenda, que le enseñen lo que fue. Si vos ves que tu hijo vuelve del colegio con los autitos de los amigos, cuando es más grande con la billetera de la casa del tío y así, es decir, ¿sabes qué? Te voy a llevar al club de tiro, así aprendes a tirar y pues ahí, o sea, en definitiva... Te lo perfecciona. Claro, eso es un poco mi opinión. Señores, desde ya, muy, pero muy agradecidos todos por tenerlos aquí. Al contrario, pertenecemos un placer. Felizmente hemos aprendido con mucho placer, realmente, como siempre. No, de todos. Eugenio Zapietro, gracias. Juan Pablo Alfaro, gracias. José Luis Alonso, gracias. Jaime... Gracias. Esperamos el lunes, no nos falles. Sí, el lunes estoy viendo cómo hago con la agenda, pero prometo estar y seguir permanentemente. Fernanda, vos también te esperamos el lunes. Te extrañamos en la jornada de hoy. Vivi, muchas gracias. Fer Carreiro, muchas gracias. Juan Pailalef, Ariel Day, muchas gracias. Sí, y a las 3 de la tarde el Museo del Crimen. Sí, ya dimos un adelanto de lo que se va a charlar esta tarde en el Museo del Crimen por FM Federal 99.5 y nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Buen fin de semana y nuevamente gracias, como siempre, gracias por estar allí. Buen fin de semana. Un beso, gracias. Es con vos. Porque con vos hacemos equipo.